Ensayo número 3. Contracción increíble. En abril de 1965 me pidieron que convirtiese en novela el guión de una película que estaba entonces rodándose. Se titulaba Viaje Fantástico y después ganó un par de Óscares por efectos especiales. He aquí el argumento en 2 palabras. Un submarino y sus 5 tripulantes son reducidos a tamaño microscópico e inyectados en el torrente sanguíneo de un agonizante, para que desde dentro le hagan una operación en el cerebro que les salve la vida. Tienen 60 minutos justos para hacerla, pues transcurrido ese plazo se pasa el efecto de contracción, y claro que, de seguir adentro del enfermo, al reexpandirse lo matarían. Naturalmente ocurren toda clase de incidencias adversas que retrasan la operación, y al fin los tripulantes, tras salvarle la vida, salen a tiempo por 2 segundos. Hasta entonces, yo nunca había puesto en novela un guión de película, y de todo soy capaz menos de desaprovechar una ocasión de emprender algo nuevo. Así que les dejé gustoso que me convencieran. Leí el guión y dije, si hago la novela tendré que cambiar el final. Se alarmaron mucho. ¿Por qué? Verán ustedes, dije. Al final el barco y el malo son devorados por un leucocito, y los otros 4 se salen, ¿verdad? Pero el barco y el malo quedan dentro. Yo tendré que sacarlos también. ¿Por qué?, preguntaron intrigados. Porque el barco y el malo recobrarán su tamaño, y si quedan dentro del paciente, lo matan. Pero si el leucocito los ha devorado, dijeron tras unos momentos de meditación. No importa, repliqué. Los átomos siguen allí, y mientras sigan, aunque estén separados y repartidos por igual, no proseguí, porque noté que estaban mirándome boquiabiertos. Miren ustedes, dije, yo voy a cambiar el final. Si ustedes no quieren que lo cambien, estupendo, yo no escribo la novela. Si ustedes quieren que la escriba, haré el cambio, y no quiero que Hollywood me lo deshaga. ¿Conformes? Conformes, contestaron. Y en mi libro me las ingenié para encontrar un modo de sacar del paciente el leucocito con el barco y el malo engullidos. Y Hollywood no deshizo el cambio. Celebro poder decir que tampoco cambió una sola palabra de mi novela. Pero en la película el barco seguía quedándose dentro del paciente. Eso me ocasionó algunas molestias, pues mi obra, como escribo deprisa, salió 6 meses antes que la película. Ellos ruedan despacio. Así que la gente creyó que la película había salido del libro y no al contrario. Los que vieron la película sin haber leído el libro me escribían extrañados del final y tuve que contestarles con toda paciencia. Todo el negocio de la contracción, tan empleada en novelas científicas, se funda en varias suposiciones indefinibles, como la de que puede ignorarse la ley de conservación de la energía y la de que los átomos no existen. Supongamos, por ejemplo, que estamos en el tipo de situación que se postula en cuentos científicos tan conocidos como el anticuado de Ray Cumming, La niña en el átomo de oro, o en el excelente de Henry Hess, El que se encogió, o en la bien lograda película de Richard Matheson, El hombre increíblemente contraído. En estos y otros cuentos la contracción llega a lo ultramicroscópico, pero nosotros seremos moderados y empezaremos por suponer que un hombre se reduce solo a la mitad exacta de su estatura. Entonces quedará reducido a la vez a un octavo justo de su volumen inicial. Veas el capítulo anterior. Respecto a lo ocurrido, para explicar esa reducción de volumen hay 3 posibilidades. Que los átomos constitutivos de ese cuerpo se hayan hacinado más apretadamente, que de cada porción de ese cuerpo hayan desaparecido 7/8 partes de los átomos, que se hayan contraído los átomos mismos. La primera posibilidad nos recuerda el caso de los gases. Un gas corriente puede ser reducido sin demasiada dificultad a 1/8 de su volumen, con solo suprimir la mayor parte del espacio entre sus átomos o moléculas. Mas, aunque en los gases los átomos y moléculas están tan espaciados que es fácil forzarlos a acercarse, en los líquidos y sólidos están en contacto virtual y solo pueden ser aproximados un poco más, aun con enormes presiones. La presión en el centro de Júpiter bastaría para reducir considerablemente el volumen de un hombre, pero no, ni mucho menos, a 1/8 del normal. Antes de que eso pudiera ocurrir, se destruiría la propia estructura atómica. Cierto que,
Una vez derruida dicha estructura, la contracción puede continuar hasta pequeñísimos volúmenes, cosa que ocurre en el interior de las estrellas. Desgraciadamente, los seres humanos encontrarían difícil sobrevivir en esas condiciones, ¿verdad? Descartemos, pues, la primera posibilidad. La segunda parece mucho más plausible. Basta recorrer el cuerpo humano reteniendo una molécula de cada 8 y conservando las diferentes clases de moléculas en su justa proporción, algo parecido a las encuestas sobre la opinión pública. Eso supone que el cuerpo humano puede pasarse con solo la 8ª parte de sus moléculas. Cierto que la vida es compatible con muchas menos moléculas de las que poseemos. Los ratones viven, las musarañas viven, pero ¿y el cerebro? Uno normal tiene una masa de 1.36 kilogramos. Eliminen 7/8 de todas sus moléculas y solo le quedará una masa de 170 gramos. Por muy cuidadosamente que se conserven las moléculas cerebrales en sus proporciones apropiadas, un cerebro de 170 gramos nunca bastará para desplegar inteligencia a nivel humano. Y aunque me discutan esto, ¿qué dirán de las reducciones muchísimo mayores del cuerpo humano, como las supuestas en todas ficciones científicas de este tipo? Descartada, pues, la segunda posibilidad. Nos queda solo la tercera, una contracción de los átomos mismos. De este modo, los seres contraídos ni pierden átomos ni los conservan forzados a una mayor concentración. Ellos no notan la alteración alguna. Creen sus átomos tan ampliamente espaciados y tan numéricamente complejos como siempre. Esta tercera posibilidad fue la que declaré explícitamente que admitiría, al poner en la novela de Viajes Fantástico. La película ignoró todo este asunto. Pero aún no estamos libres de apuros. Al encogerse los átomos mismos, ¿qué ocurre con su masa? Hay dos posibilidades: que las masas permanezcan invariables, que se reduzcan en proporción al volumen. La primera posibilidad conduce inmediatamente a complicaciones inaceptables. Exigiría que un hombre de 1.8 metros y 90 kilogramos se redujera a 91 centímetros y 90 kilogramos. En vez de la densidad aproximada del agua, tomaría la del acero. Seguiría haciéndose más denso al contraerse más. Cuando tuviese 60 centímetros de estatura, sería más denso que el platino, y al adquirir tamaño microscópico, concentraría su masa en tan pequeño volumen que se hundiría atravesando las rocas de la corteza terrestre hasta su centro, como una motita de lo que llamamos materia degenerada. Descartemos esa posibilidad. La segunda conservaría de todo inalteradas la complejidad y la densidad humanas. Pero, ¿qué se hace del exceso de materia? Que sepamos, el único modo de que desaparezca masa es que se transforme en energía, de suerte que el hombre en contracción sería una superpotente bomba nuclear. Lo que hice en la versión novelística de Viaje Fantástico fue acudir a esa segunda posibilidad, estableciendo un vago paralelo con la contracción de una fotografía. Por manipulaciones tridimensionales de óptica, el lector podía suponer que, en la desaparición del exceso de masa, había implicado un efecto tetradimensional. Esa masa se iba, supongamos, al superespacio, al operarse la contracción, y regresaba de nuevo de él durante la reexpansión. Claro, que eso es fantasía, pero muestra al menos que el problema existe. En la película, la cuestión de la masa quedaba ignorada por completo. En el cine, como en la novela, el submarino viene a reducirse al tamaño de una bacteria grande, antes de inyectarlo en el torrente sanguíneo. Así que los seres humanos a bordo pueden tener el tamaño de 1 sobre 100.000 veces 1 centímetro de altura. Si al principio tenían estatura normal, todas sus dimensiones se habrán reducido a 1 sobre 17 millones de veces lo que eran. Ellos, con sus átomos contraídos y su masa disminuida, se creerían del tamaño del todo corriente e igual encontrarían el submarino, mientras que fuera de él, todas las dimensiones del universo les parecerían multiplicadas por 17 millones. Por tanto, los vasos sanguíneos son tubos enormes, los leucocitos son lo bastante grandes para engullirse sin violencia el submarino entero, etc. Hasta aquí va bien el cuadro, pero ¿y los átomos mismos? Un átomo mide 1 sobre 100 millones de veces 1 centímetro de diámetro. Multiplicando sus líneas por 17 millones queda de un diámetro de 1/6 de centímetro. Como los gases importantes de la atmósfera, o
oxígeno y nitrógeno están formados de moléculas de 2 átomos cada una, las moléculas del aire exterior no contraído les parecerán a los viajeros elipsoides de 1/3 de centímetro de eje mayor. Es decir, que los átomos y moléculas no contraídos serán bastante grandes para ser vistos por los supuestos tripulantes. Sin embargo, la película no tiene esto en cuenta. En cierto momento, el submarino tiene escasez de aire y para rellenar sus tanques inserta un tubo en los pulmones del paciente, pero la boca del tubo tiene apenas mayor diámetro que las moléculas del aire de los pulmones del enfermo. ¿Se imaginan ustedes lo que se tardarían en extraer aire por un tubo en esas condiciones? La más ínfima pitera de un neumático daría mucha más corriente. Y peor aún, una vez lleno el submarino de aire sin contraer, ¿cómo elevar esas enormes moléculas, narices arriba, hasta nuestros pulmones contraídos? ¿Y qué harían con ellas los glóbulos rojos contraídos de nuestros pulmones? Esto no se me ocurrió hasta después de terminada la novela y tuve que leerla, sudando de apuro y revisar varias páginas. Tuve que introducir un artificio que contraía parte del aire de los pulmones del paciente antes de absorberlo por el tubo hasta el barco. Otro problema, los tripulantes del submarino microscópico comunicaban por radio con el mundo exterior, pero esa radio estaba contraída y la longitud de las ondas que emitía era solo de 1/17 millones de veces de la normal antes de la contracción. La radio emitía ondas luminosas. Al operador a bordo del submarino le parecerían ondas de radio, pero a los hombres del mundo no contraídos serían diminutos relámpagos de luz y resultaría arduo utilizarlas para la radiocomunicación. ¿Y cómo verían los del submarino? ¿Por las ondas de luz producidas por sus contraídas fuentes luminosas? ¿Y cómo verían los del submarino? ¿Por las ondas de luz producidas por sus contraídas fuentes luminosas? Pero para el mundo exterior esas ondas serían rayos gamma. Por ejemplo, también para el paciente en cuyo torrente sanguíneo navegan. Espero que no llegarían a perjudicarle, pero no me he molestado en hacer cálculos. Dejé pasar estos detalles de las radiaciones porque, repito, se me ocurrieron demasiado tarde y fui demasiado perezoso para suponer que nadie los captaría. Pero claro que subestimé a mis lectores. Un joven sagaz se dio cuenta y arremetió inmediatamente contra mí. Tuve que contestarle confesando mis disculpas. Los autores de la película suponían a la protagonista Raquel Welch atacada por anticuerpos, pero no tenían ni la menor idea de la traza que representaría un anticuerpo debidamente aumentado. Claro que cualquiera estudia los anticuerpos teniendo a Miss Welch en la pantalla. Los anticuerpos son, naturalmente, moléculas de proteínas, y yo me las imaginé como pequeños copos brillantes de algodón de unas 2 pulgadas de anchura a la escala del mundo diminuto. Además, tenía que representarlos como copos de algodón porque los enlaces de hidrógeno que sujetaban en su sitio a las cadenas peptídicas debían ser bien flexibles y elásticos. Los de la película olvidaron también que las finas membranas celulares no tendrían nada de finas para los seres diminutos. En cierto momento uno de ellos tiene que abrirse paso del tubo capilar al pulmón. En la película eso no era problema, hasta perforar las membranas de separación, finas como el papel, como que su espesor vale solo 1/10.000 veces 1 centímetro. Cierto, pero en la escala de los diminutos ese espesor sería de unos 40 metros. El argumento exigía que el protagonista lo atravesase, y yo pensé que 40 metros era un poco demasiado. Hice trampa, conformándome con decir varios metros en el libro, y así quedó. Es más, faltan el asunto de la tensión superficial. En el seno de un líquido, cada molécula es ligeramente atraída por todas las demás. Las atracciones solicitan en todos los sentidos y se compensan entre sí, de modo que cada molécula se mueve libremente como si no fuese atraída en absoluto. Pero en la superficie del líquido, cada molécula es atraída por las interiores del líquido. Las escasas moléculas externas de aire de fuera del líquido apenas producen efecto. Las moléculas superficiales experimentan pues una atracción de conjunto hacia adentro, y hay que gastar energía para que se mantengan en la superficie. Por ese motivo la superficie tiende a encogerse todo lo posible y por eso toman forma esférica las pequeñas gotas líquidas que flotan libremente. La esfera tiene superficie mínima respecto a su volumen. Las gotas grandes toman forma de lágrima por la resistencia del aire. Es más, como todas las moléculas superficiales empujan hacia adentro, pugnan, por así decirlo, por aglomerarse como la gente cuando intenta asaltar un vagón del metro abarrotado a las
horas punta. Separar esas moléculas así aglomeradas cuesta más energía que separar las moléculas corrientes de lo interior del líquido. Ese exceso de mutua adherencia de las moléculas superficiales se llama tensión superficial, porque es como si el líquido estuviese envuelto en una sutil membrana tensa. Algunos objetos diminutos no pesan bastante para romper esa membrana y hay insectos que se deslizan, como andando por la superficie del agua, no porque floten. Si los sumergiésemos en el líquido no saldrían a flote, sino porque se apoyan en la membrana que ejerce la tensión superficial. Ahora bien, si hay insectos bastante ligeros para ser sostenidos por la tensión superficial, ¿qué harían los seres microscópicos de nuestra fauna? No me he atrevido a calcular lo que debe parecerles a ellos la tensión superficial de los líquidos no contraídos. Sospecho que sería tan grande que les impediría en absoluto atravesar la superficie de la sangre líquida para pasar al aire del pulmón. Las necesidades del argumento de la película me obligaron a dejarles pasar, pero se lo puse difícil. Hasta ahora, nadie me ha escrito afirmando que la tensión superficial sea un obstáculo insuperable. Para explicar un último punto, retrocedamos al siglo XIX, cuando por cierto había grandes científicos que no creían en la existencia de los átomos, pero no por beatífica ignorancia como la gente de Hollywood, sino por sesudos razonamientos. La teoría atómica en su forma moderna había sido propuesta en 1803 por el químico inglés John Dalton, como manera sencilla de explicar diversos fenómenos químicos. En todo el siglo XIX, el concepto de átomo explicó, cada vez con más éxito, lo que ocurría en los tubos de ensayo. Al final del siglo, los químicos hasta hacían uso de fórmulas estructurales para las moléculas más complicadas. No solo contaban el número de átomos de diferente clase de cada molécula, hasta situaban esos átomos en ordenaciones específicas tridimensionales, como ciertos rompecabezas. Naturalmente, los químicos se veían casi forzados a creer que los átomos existen. Si no existiesen, ¿cómo podría su pretendida existencia explicar tantas cosas con tanta sencillez? ¿Por qué habría de comportarse la materia en tantos sentidos y tan enteramente como si fuera atómica, no siéndolo en realidad? Sin embargo, algunos químicos sostenían que no era prudente salirse de los fenómenos mensurables. Todo el conocimiento decimonónico de los átomos era indirecto. Eran demasiado pequeños para ser vistos ni percibidos por ningún medio directo, y aunque podían resultar muy útiles como modelos para fijar las ideas, se temía que pudiesen desorientar a los científicos demasiado prestos a creer en su existencia efectiva. El último gran científico que razonaba de esa manera, el último en rechazar la existencia efectiva de los átomos, fue el físico-químico Guillermo Ostwald. A principios del siglo XX aún seguía Ostwald sosteniendo apasionadamente la tesis antiatómica, pero al fin cambió de opinión. He aquí por qué. Comencemos en 1827, en que el botánico escocés Robert Brown, que se interesaba por el polen, estaba una vez estudiando el microscopio, con poco aumento, una suspensión de granos de polen en agua. Encontraba difícil enfocar porque los granos temblaban, no se movían sistemáticamente en determinada dirección, oscilaban al azar por todo el campo. Recordó Brown que los átomos de polen tenían vida, aunque latente, y creyó que esa vida se manifestaba en cierto modo en el movimiento. Examinó, sin embargo, las partículas de colorante indudablemente inanimadas, de parecido tamaño, suspendidas en el agua, y también oscilaban de un modo errático. Cualquier suspensión oscilaba, si era lo bastante menuda, y cuando más menuda, más marcadas eran sus oscilaciones. Lo único que se podía hacer en aquella época era darle nombre al fenómeno, pues explicación no tenía. Lo había descubierto Brown y consistía en movimientos erráticos de las partículas. ¿Por qué, pues, no llamarle movimiento browniano? Por los años 1860, el físico escocés James Clerk Maxwell propuso una impresionante explicación de las propiedades de los gases a base de partículas moviéndose al azar. Y por vez primera, la teoría atómica explicó fenómenos físicos, además de los químicos. Enseguida surgió la sospecha de que las partículas del líquido, al moverse al azar, podrían empujar en uno y otro sentido a las partículas más gruesas en suspensión. En suma, los granos de polen o de tinte estaban siendo bombardeados por las moléculas de agua. ¿Y acaso eso era lo que producía el movimiento browniano? Miradlo de otra manera. Nosotros mismos estamos siendo bombardeados por todas partes por moléculas de aire o de agua.
si estamos en el agua. Pero en cualquier instante nos alcanzan en enormes números, viniendo de todas direcciones y sus efectos se compensan. No nos empujan más en un sentido que en el opuesto. Podrá suceder que vengan unas pocas más del este que del oeste, pero cada molécula es tan diminuta que el efecto de solo unas pocas entre el astronómico número total es infinitamente pequeño. Claro, que si nos llegasen muchas más del este que del oeste sentiríamos el empujón, pero en el movimiento perfectamente casual de las partículas, la probabilidad de que nos lleguen del este muchas más es infinitamente pequeña también. Mas consideremos nuestros hombres en contracción, u otras cosas cualesquiera. Desde su punto de vista, el universo está agrandándose y las moléculas del aire y de agua también. Al encogerse, ellos presentan un blanco menor al bombardeo molecular y les alcanzan menos moléculas en cada instante. Además, cada molécula va pareciéndoseles cada vez mayor. Cuando nuestros seres se hacen microscópicos, están bombardeados por grandes proyectiles, pero en pequeño número. El que lleguen entonces unos pocos más del este que del oeste será importante, y los minúsculos seres lo sentirán. Si predominan los del este, los moverán hacia el oeste, y si en un instante después predominan los de arriba, los moverán hacia abajo, etc. El bombardeo casual por moléculas explica, en primer lugar, el movimiento, en segundo, el carácter errático del mismo, y en tercero, el hecho de que el efecto sea tanto más pronunciado cuanto menor es el cuerpo flotante. Hombres como Oswald no se impresionaron por este razonamiento. Esto era palabrería. Para que fuese algo más, había que calcular las probabilidades de desequilibrio en el bombardeo molecular y la magnitud de sus efectos. En suma, era menester un análisis matemático exacto y riguroso del efecto browniano, que lo explicase cuantitativamente, en función del bombardeo casual de las moléculas. En 1905 se realizó al fin ese análisis, y nada menos que por Albert Einstein. Según su fórmula, las partículas suspendidas en un vaso alto de líquido deben reflejar, en su distribución, el equilibrio entre la fuerza y la gravedad y el efecto del movimiento browniano. La gravedad tira hacia abajo y los movimientos moleculares empujan en todas direcciones, incluso hacia arriba. Si actuase solo la gravedad, todas las partículas se posarían en el fondo. Si solo actuase el movimiento browniano, se esparcirían con uniformidad. Bajo la acción de ambos, se esparcirán, concentrándose hacia el fondo cada vez con más densidad. Cuanto más pesadas las moléculas, mayor será el movimiento browniano de partículas de tamaño fijo y a temperatura constante, y en menor medida se acumularán estas hacia el fondo. Pero Einstein era solo un teórico. Se conformó con obtener la ecuación y dejó a otros el contrastarla con fenómenos observables. El que lo hizo fue el físico francés Juan Bautista Perrin. En 1908 suspendió en agua granitos de resina de goma y contó el número de granos a distintos niveles. Halló que ese número crecía hacia abajo, de exacto acuerdo con la ecuación de Einstein, con tal de atribuirles una cierta masa a las moléculas de agua. No solo comprobó la explicación einsteiniana del movimiento browniano, sino que fue el primero que efectuó una medida razonable aproximada del peso real de las moléculas sueltas. Oswald se enfrentó entonces con un efecto observable producido por moléculas individuales. Al contemplar la vibración de los granos suspendidos en agua, los veía en efecto empujados por moléculas sueltas. Esto satisfacía su rigurosa exigencia de efectos directamente observables, y ya no pudo seguir negando la existencia de los átomos. Perrin recibió por su trabajo el Premio Nobel de Física en 1926. Einstein había recibido el suyo en 1921 por otros méritos. Esto nos lleva de nuevo al viaje fantástico. En la película Submarino Microscópico surca la corriente sanguínea, exactamente como uno de tamaño normal que navegase en una corriente oceánica. Así ocurriría si no hubiese átomos o si fuesen infinitamente pequeños. Pero hay átomos de tamaño comparable al del microscópico sumergible. Por tanto, ese debe ir desviándose a derecha e izquierda, adelante y atrás, abajo y arriba por efecto del movimiento browniano. Y más aún, se desviarían los tripulantes en las ocasiones en que salen del barco para nadar en el torrente sanguíneo. En realidad, yo no pude tener muy presentes tales movimientos en mi novela. Hubiesen introducido demasiadas complicaciones, empezando por terribles mareos. Pero los mencioné y supuse algo de oscilación al partir, solo para mostrar que la había y luego la ignoré. Todo esto puede producir desaliento y alarma en el corazón de algunos de mis amables lectores, que hayan sentido gana de escribir ficción científica y que ahora pensarán que hacerlo exige estudios superiores de ciencias. No lo crean ni un momento. La buena ficción científica no requiere necesariamente de todos estos escrúpulos. La película Viaje Fantástico, con todos sus errores, inconsecuencias
negligencias y descuidos, me pareció la mar de divertida, llena de interés, movidísima y deliciosa. Los errores no me molestaron ni pizca mientras estaba viéndola. Es más, si algún otro hubiese escrito una novela basada en ella sin preocuparse de corregir ninguno de sus errores, probablemente hubiese resultado también un libro espléndido. Pero es que yo, por mi parte, sabía que los errores estaban allí y tenía que corregirlos. Es mi modo personal de escribir ficción científica y no es el único. La franqueza me obliga a declarar que yo considero mi manera la mejor, pero claro que hay otras. Usted ha escuchado El electrón es zurdo y otros ensayos científicos. Ensayo número 3. Contracción increíble.